Barritas de cangrejo. Ese es el nombre por el que todos conocen al surimi, pero si me permitís, os voy a sugerir un nombre más apropiado. Salchicha de mar. Bienvenidos al arrecife. Su aspecto y sabor parecen recordar a la carne de estos crustáceos, pero todo se queda en eso, en un simple parecido, porque el surimi tiene de todo, menos cangrejo. Y cuando uno quiere parecer lo que no es, empiezan los problemas. Es evidente que un alimento, cuanto más procesado sea, más peligroso resulta para nuestra salud. Y en ese sentido, en el top, en lo más alto de la pirámide de los alimentos procesados, se encuentran los sucedáneos. Una salchicha puede no ser muy sana, de hecho no lo es, pero al menos una salchicha de carne lleva carne. Pero es que un palito de cangrejo no lleva nada de cangrejo. Sin embargo, pretende saber a cangrejo y adopta apariencia de carne de cangrejo. Esto convierte al surimi en sucedáneo, la categoría alimentaria más peligrosa. Pero, ¿por qué un sucedáneo está en lo más alto en el top de alimentos basura? Pues es sencillo, porque para que algo que no es cangrejo sepa cangrejo y parezca cangrejo, hay que utilizar química. Sintetizar un alimento, copiarlo o imitarlo requiere de numerosos aditivos, estabilizantes, saborizantes, conservantes, emulgentes, blanqueantes, colorantes y un largo etcétera. Y es que en una barrita de surimi encontramos apenas un 30% de carne de pescado. El resto, agua, almidones, grasas, aditivos, aromas, espesantes, en una palabra, químicos. Y de ese 30% de pescado que lleva, no es solomillo de pescado precisamente, ni lomos, ni ventresca. Todos los desechos comerciales de la industria pesquera se aprovechan en el surimi. Y en ese sentido, pues mira, se parece mucho a las salchichas. Pero bueno, si al menos ese músculo de pescado, esos restos de pesca, esos despojos fueran alimento aprovechable, pues mira, algo sacaríamos del surimi. Pero es que ni siquiera eso, ni siquiera ese 30% de carne de pescado nos es útil. Veréis, para conseguir que algo que no es cangrejo lo parezca, necesita una gran transformación. Una transformación que implica un proceso de texturización, de cambios bruscos de temperatura, estados de congelación y calentamiento, laminados, prensados. Es decir, se somete el poco alimento que contiene a tales tensiones y temperaturas que la mayoría de las proteínas y vitaminas que contiene son destruidas. El proceso de elaboración se carga incluso las numerosas proteínas que suelen tener las carnes de pescado. Pero, ¿cómo se hace el surimi? Bueno, como podéis ver en las imágenes que lleváis unos minutos viendo, se utilizan o bien despojos o bien pescados que comercialmente no interesan. Cuando un barco de pesca va a un caladero para hacerse con bacalao, merluza o la especie que tenga en cuota, lanza redes de arrastre. Lógicamente esas inmensas redes de arrastre no son selectivas, se llevan por delante todo lo que se encuentre. Esto significa que junto al bacalao, la merluza o la especie que quiera extraer, va a aparecer entre las redes todo el pescado que se cruce en ese momento por delante. Esto implica que aparte de la especie que interese, van a aparecer otro tipo de peces que comercialmente no tienen ningún tipo de valor, bien porque sea carne de mala calidad, porque tenga mucha espina, porque no esté en el mercado o porque no sea un sabor precisamente agradable. Antes esos peces se separaban y se tiraban al mar, pero ahora la industria alimentaria
aprovecha esas especies no comerciales para usarla. Y evidentemente la usan en el surimi. Y este es el problema. Este es el gran problema del surimi. ¿Cómo conseguimos que cientos de peces de distintas especies, sabores, texturas, colores, tamaños, acaben siendo una pasta blanca uniforme con sabor a carne de cangrejo? ¿Cómo? Lo primero, ya lo veis, es bastante desagradable. Se tritura todo dando una masa de un color rosado realmente poco apetecible. Pues bien, de ese amalgama de restos de pescado tiene que salir algo blanco con sabor a cangrejo. Algo que la química va a conseguir. Y para ello utilizan métodos que utiliza la industria tradicional, por ejemplo, la industria papelera, cuando es capaz de conseguir folios blancos a partir de restos de papel, de celulosa, de distintos tipos de maderas y restos. Eso lo hace pues, con procesos de presión y químicos. Pues esto es algo parecido. Ese pescado que veis en esas cubas se trituran, se criba, se lava y se cuece a altas temperaturas para luego congelarlos, para luego volver a darles calor. Es decir, intenta darse una textura homogénea a la masa. Luego, para acabar con ese color característico que tiene, lo que hay que hacer es añadirle químicos blanqueantes para conseguir que la carne tenga ese color blanco. El problema es que ese producto, después de tanto calor, presión y blanqueantes, pues no sabe a nada. Así que para que tenga sabor y además recuerde a la carne de cangrejo, pues hay que meterle saborizantes. Y ahí entran esos aditivos tan peligrosos como los glutamatos de monosodio y otros potenciadores de sabor que se añaden al producto final para que esa masa insulsa sepa a algo. Finalmente hay que envolverle con una capa gelatinosa, una capa fina de color rojo para que emule el aspecto de la carne, de los palitos de cangrejo. ¿Y eso pues cómo se consigue? Pues con más aditivos, esta vez con colorante, un colorante bastante fuerte. Total que con lo que nos encontramos es con lo siguiente. Más allá de lo repugnante que pueda parecernos el proceso de fabricación y la materia prima, nos encontramos con una pasta hecha con músculos, con especies marinas sin valor comercial, a la que se le ha tenido que someter a procesos físico-químicos muy drásticos, en los que se han perdido nutrientes y en donde además hay que utilizar aditivos, aditivos que suman más de 8 o 10 en algunos casos. Encima de estos aditivos, algunos de ellos son peligrosos. Y esto no es que lo diga yo, podéis acudir a cualquier palito de cangrejo comercial y leer los ingredientes. En la mayoría de ellos os encontraréis que lleva picado de pescado o surime de pescado en un 30%, lleva agua, almidón de maíz, almidón de trigo, cánola, clara de huevo, aditivos como aroma de cangrejo, mirinobi, espesantes, carragenina, tintes, ácido carmínico, glucosa, sal, grasas vegetales. Estamos hablando de un montón de aditivos. Recordad que de un palito de cangrejo solo el 30% es carne. Por tanto, hablamos de un alimento extremadamente procesado, donde podemos encontrar 3 aditivos bastante peligrosos, como la carragenina, que es un aditivo sospechoso, según algunos ensayos clínicos, de ser generador de cáncer, el glutamato de monosodio, responsable del síndrome del restaurante chino, y grasas vegetales posiblemente hidrogenadas. A esto hay que añadir aditivos y colorantes como la cochinilla, que suele actuar como alérgeno en muchas personas. ¿Y todo esto para qué? Para un 30% de alimento que ha perdido valor durante su procesado. Creo que es importante que reflexionemos qué es lo que estamos comiendo, que nos tomemos un minuto para saber qué entra en nuestras casas, porque lo comemos nosotros, lo comen nuestros hijos, lo comen nuestros seres queridos. Y no nos lo regalan,
porque por muy barato que pueda parecer unos palitos de pescado, a ellos no les cuestan prácticamente nada, se hacen con desechos y con química. Muchas veces o bien no sabemos o bien no queremos saber. Espero que este trabajo pueda arrojar un poco de luz sobre este tipo de productos y os animo, como siempre, a que os suscribáis aquí, en el Arrecife.